En este tutorial les voy a enseñar a crear una base de datos. Para eso ya debo tener activado mis dos, tanto Apache como MySQL, el servidor y la base de datos. Voy a entrar a phpMyAdmin. Para eso necesito darle clic en el botón de admin que está a la misma altura de MySQL. Doy clic y espero a que cargue. Una vez que terminó de cargar, en el lado izquierdo podemos ver todas las bases de datos que tenemos creadas. Algunas son ya las que vienen por defecto y esta, que fue la que yo creé. Ahora, voy a crear una nueva base de datos. Para ello, ingreso a la opción Base de datos. Una vez que ya tengo terminado mi modelado entidad-relación, lo que voy a hacer es ponerle un nombre a mi base. Ojo, es el nombre de la base de datos, no el nombre de una tabla. Esta es una base de datos para una escuela, por lo tanto, a mi base le voy a poner escuela. Como se dieron cuenta, no es el nombre de alguna de mis tablas. Y no puedo ponerle el mismo nombre a mi base que el nombre de una tabla, porque puede haber problemas a la hora de hacer las operaciones como consultar, eliminar, modificar e insertar. Voy a escoger el acotejamiento, que es para el uso de mayúsculas y minúsculas. Voy a usar el ASCII General Sí y le doy clic en crear. Bien, nos dice que se ha creado la base de datos. Ahora sí, puedo crear una tabla. Recuerda que una base de datos es una colección de entidades que se relacionan entre sí, y una entidad es una tabla. Por lo tanto, una base de datos es una colección de tablas que se relacionan entre sí. El nombre de mi tabla se llama alumno. Por lo tanto, voy a ponerle como nombre alumno. No le pongas en minúscula, no le pongas ningún signo. Recuerda, debe ser en mayúsculas y sin acentuar. Después, la cantidad de atributos que yo tenga pasan a ser las columnas. En total yo tengo 5 atributos, por lo tanto voy a tener 5 columnas y le doy clic en continuar. Voy a empezar con mi primer atributo. El primer atributo es clave. Recuerda, el asterisco es un no mandatorio o es un mandatorio u obligatorio. Y las bolitas son no mandatorios o quiere decir que no son obligatorios. Y el gato es la llave primaria, que significa que el valor que contiene esa columna no se puede repetir. Bien, voy a empezar. Mi primer atributo se llama clave. El tipo es qué tipo de datos va a almacenar esa columna, ya sea numérico, ya sea de carácter o de fecha, entre otros. Como la clave del alumno, o sea, su número de control, no está compuesto por letras, lo voy a dejar como un tipo entero. La longitud de valores quiere decir el máximo de caracteres o de valores que el usuario puede ingresar. Yo le voy a poner 8. El null nos indica que no es un valor predeterminado, o sea, se le va un valor determinado de 0 y no lo puede dejar nulo. También se puede indicar en la base de datos como not null, que quiere decir no se puede dejar nulo, es decir, que no lo puedes dejar vacío. Por eso está el asterisco, que es mandatorio, obligatorio o que no lo puedes dejar nulo. Posteriormente nos vamos al acotejamiento, igual ASCII General CI. Y aquí, en esta parte que dice índice, aquí no le presionas nada. En la parte de índice, como aquí en el diagrama entidad-relación nos dice que es una llave primaria, en el índice indicamos que es la llave primaria. Aquí nos está marcando que el nombre del índice es una llave primaria, la opción del índice es una llave primaria y que la columna que lo va a contener es para un tipo de dato entero. No le oprimas aquí el tamaño, déjalo así y le das continuar. Y es así como ya tenemos clave con un tipo de dato entero. Sigo con el siguiente, que en este caso es nombre. Nombre que al ser un nombre no puede ser un entero, sino que un valor de texto lo pongo como varchar, con un total de 20 caracteres porque luego tienen un nombre muy largo. Y aquí si yo le pongo null, se pone automáticamente el nulo, not null, quiere decir no puede quedar vacío. Regresamos aquí y es efectivamente lo mismo. No es mandatorio, obligatorio, no puede quedar nulo. Pongo el tipo de acotejamiento
Y obviamente no le puedo poner aquí primary, porque solamente hay una primary durante todos los datos de la base. Voy a llenar los siguientes datos y cuando termine, bien, una vez que terminé de llenar todos los valores, como pueden ver aquí le di la opción de ninguno, porque no lo voy a manejar como nulo, sino como que no es obligatorio o que no es mandatorio, entonces lo voy a dejar como ninguno. Para finalizar, una vez que ya terminé de llenar todos mis datos, para finalizar doy clic en guardar. Y ya tengo mi primera tabla creada. Clave con una primary key, aquí tenemos la llave. Después nombre con varchar de 20, edad con int 2, teléfono int 11 y dirección con varchar de 30. Para que yo pueda insertar datos dentro de mi tabla, le doy clic al botón insertar. Y aquí voy a elegir la opción del valor que quiero que se pueda insertar. Entonces, como número de control tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Obviamente yo puedo seguir insertando números que quiera, pero el problema es que no lo va a aceptar la base, entonces me quedo hasta 8. Mi nombre, voy a poner el mío, mi edad, un teléfono y una dirección. Ya, perfecto. Y cuando le doy clic en confirmar, ya se guardará automáticamente el dato. Aquí puedo ver que me da la opción de guardar más de un dato al mismo tiempo, pero yo nada más voy a insertar uno, así que le doy clic en continuar. Y aquí pueden ver la opción, pero ya vista desde la sentencia de SQL. Insert into alumno, clave, nombre, edad, teléfono, dirección, con los valores y así está. Y ya aquí arriba me dice, se ha insertado una fila. Y me voy a la parte de estructura. Y sigo viendo en esta parte que ya tengo la base. Y me voy a la opción de buscar. Aquí puedo buscarlo a través de ya sea un nombre o a través de un número. Puedo ingresar un número. Me está buscando y me buscó a través de un número. También puedo buscar a través de un nombre, de una edad o de algún teléfono. O también de una dirección. Y es así como ustedes pueden hacer búsquedas e inserción de datos en una tabla. Pero esto se hace directamente desde PHP MyAdmin. Para que yo pueda realizar una conexión con la base de datos necesito un archivo PHP. Primero, ya aquí tengo mi archivo PHP y empiezo con una variable que se va a llamar conexión y va a tener dentro de ella lo que es la instrucción localhost, porque es una conexión de forma local. Si yo lo hiciera a través de alguna IP, pongo aquí la IP, pero lo estoy haciendo de forma local. Este es el usuario principal de nuestra base. En este caso, por defecto, a menos que tú lo hayas configurado, va a ser root. Pero si no lo has configurado, va a ser ese. Cuando te pide instalar Sham o App Server, te pide alguna contraseña. Si tú no le pusiste ninguna, yo por ejemplo cuando lo instalé no le puse ninguna, vas a dejar comitas porque no tiene contraseña. Y por último vas a poner el nombre de tu base a la que vas a hacer conexión. En este caso mi base se va a llamar escuela. Y todo eso va a venir dentro de la variable conexión. Después voy a usar una impresión, pero como utilizo lo que son acentos, voy a utilizar el UTF-8-encode para que marque los acentos. Si no pongo eso no va a marcar bien los acentos. Voy a poner que en caso de que se haya realizado correctamente la conexión, va a decir conexión realizada correctamente. Después voy a poner un if que dice si la conexión, o sea, si lo que yo acabo de poner, porque tengo la instrucción de MySQL, si lo que yo acabo de colocar en la parte de arriba, o sea, mi localhost, mi usuario, mi contraseña y mi base, no pueden hacer conexión, márcame un error de conexión. ¿Qué quiere decir? Que va a aparecer el error de la conexión. Bien, después va a decir, muéstrame el mensaje conexión fallida
con lo que hayas encontrado con el error o el error que hayas encontrado de mi conexión y muéstralo. Después, esto nada más es para hacer mi conexión. Ojo, es muy importante que nosotros establezcamos conexión y cerremos la conexión, porque si no vamos a lastimar a nuestra máquina. La podemos dañar de los puertos o lo que ustedes quieran. Entonces es importante siempre que cerremos nuestra conexión. Por eso le digo, mi variable conexión, ciérrate. Cierra la conexión. Entonces, para que funcione, entro a localhost, el nombre de mi carpeta es formulario y mi nombre de mi archivo PHP es conexión.php. Y aquí sí me lo está haciendo. Conexión realizada correctamente con la base de datos. Conexión finalizada. Ahora, si aquí en lugar de escuela le pongo escuela 1, vamos a ver qué pasa. Me regreso aquí y me marca error. Dice, no se reconoce la base de datos escuela 1. Un error de conexión en la línea 4. Y luego dice, sea conexión realizada correctamente con la base de datos, lo va a marcar aquí, pero ya me está marcando este error. Y después dice, no se conoce la base de datos escuela 1. Entonces es por eso que aquí deben especificar muy bien las conexiones. Incluso decía que el error estaba en la línea 4. Si lo hacen en bloc de notas es 1, 2, 3 y 4. El error estaba aquí porque no conocía la base de datos. Y es así como yo puedo realizar una conexión a PHP. Bien, espero que les haya servido este tutorial y lo pongan en práctica.